Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de inspiración y, por qué no, un toque de glamour. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un universo que a mí personalmente me tiene completamente fascinada, y estoy convencida de que a muchos de ustedes también les va a encantar. ¿Están listos para un poco de drama fashion, un toque de exclusividad palpable y, por supuesto, para hablar de un ícono de estilo que nunca deja de sorprendernos, de deslumbrarnos y de generar conversaciones apasionadas? Porque hoy, queridos amantes de la moda, vamos a desgranar la increíble historia de Demet Özdemir y un bolso que no solo ha sido visto en sus manos, sino que ha causado auténticas revoluciones en el mundo del lujo. Sí, han escuchado bien. Estamos hablando de un bolso. Pero no se equivoquen, no es cualquier bolso, sino una pieza de edición limitada que ha provocado colas kilométricas, ha disparado el deseo hasta límites insospechados y se ha convertido en el santo grial para muchos fashionistas. Si ustedes son apasionados de la moda, si disfrutan de las historias que se tejen detrás de las piezas icónicas, de la artesanía que las define, o simplemente les encanta ser testigos de cómo el espectáculo, el arte y el lujo se entrelazan de formas espectaculares, este vídeo es sin duda para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante laberinto de diseño, deseo y celebridad, les recuerdo con el cariño de siempre, darle ese clic a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Es la forma más inteligente de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras aventuras de estilo, curiosidades del mundo de la moda y análisis profundos de las tendencias. Así que, ¿por dónde comenzamos a desentrañar esta historia que tiene tantos matices, tantas capas y que nos habla tanto del mundo actual? Demet Özdemir. Una actriz turca que ha sabido conquistar corazones, no solo en su país natal, sino a nivel internacional, gracias a su talento innegable, su carisma arrollador y una presencia escénica que hipnotiza. Cada aparición pública suya es un evento, cada look es analizado con lupa por miles de seguidores y críticos de moda, y cuando se trata de accesorios, su elección siempre es sinónimo de tendencia, de audacia y sobre todo, de un gusto impecable. Pero esta vez la protagonista principal no fue solo ella, sino el objeto de deseo que eligió lucir, la pieza que elevó su atuendo y desató la locura, un bolso. Un bolso que francamente ha dejado a muchos con la boca abierta, con los ojos brillantes y con un anhelo profundo. No es una pieza que se ve todos los días, y esa es precisamente su magia, su encanto, su aura. Se trata de una pieza que trasciende la funcionalidad de un simple accesorio para convertirse en una auténtica declaración de intenciones, una obra de arte portátil que habla de quién la lleva y de la cultura de la exclusividad que la rodea. Imaginen la escena, queridos amigos. Una tienda de alta costura en el corazón de una capital de la moda, un evento de gala exclusivo, o quizás simplemente una salida casual por las calles de una ciudad cosmopolita. Y ahí está ella, Demet Özdemir, irradiando elegancia, y a su lado, luciendo este bolso. No es solo el diseño que ya de por sí es espectacular, una amalgama de líneas perfectas, proporciones equilibradas y detalles que gritan lujo, sino el aura de exclusividad que lo envuelve, la atmósfera de único que lo define. Estamos hablando de una edición limitada, y en el universo de la moda, especialmente en el de la alta gama, eso significa que hay muy pocas unidades disponibles en todo el planeta. Esto eleva instantáneamente su valor, no solo en términos monetarios, sino también en el plano emocional y de estatus. Cuando una persona posee una pieza de edición limitada, no solo está invirtiendo en un accesorio de moda, sino en una historia, en una experiencia, en la oportunidad de poseer algo verdaderamente único, algo que la mayoría solo podrá admirar en fotografías. Y aquí es donde entra la parte más jugosa, la más emocionante de la historia, la que realmente nos revela la magnitud del fenómeno, la fila. Sí, así como lo oyen. Se dice y los rumores son fuertes, que para conseguir este bolso hubo colas. Y no estoy hablando de un par de personas esperando pacientemente su turno, con una leve esperanza. Estoy hablando de una verdadera muchedumbre de cientos, quizás miles de personas, dispuestas a invertir horas, incluso días, a la espera de ser los afortunados en adquirir esta joya. Esto nos dice muchísimo sobre el poder de la marca que lo produce, del diseñador visionario que lo concibió, y por supuesto, de la influencia gravitacional que tiene una figura como Demet Özdemir al elegir y lucir este tipo de piezas. Cuando un ícono de estilo de su calibre, alguien que marca tendencias, que inspira a millones, lleva algo, el deseo se multiplica exponencialmente. Es como si su elección validara la
pieza la elevara al Olimpo de los objetos de culto instantáneos, la convirtiera en el epítome de lo deseable. Pensemos en la psicología detrás de este fenómeno. La escasez crea deseo. Es un principio básico que las marcas de lujo dominan a la perfección. Cuando algo es difícil de conseguir, automáticamente lo valoramos más, lo anhelamos con mayor intensidad. Y si además vemos esa pieza en alguien tan admirado, tan aspiracional como Demet Özdemir, la aspiración se dispara, se convierte en una fuerza motriz. No es solo por querer tener lo mismo que Demet, aunque esa es una parte innegable del atractivo. Es por la conexión que sentimos con su estilo, con su elegancia innata, con esa vida que a través de sus apariciones públicas y sus redes sociales, nos parece tan atractiva, tan deseable. Este bolso en este contexto se convierte en un símbolo de pertenencia a un club selecto, un club de aquellos que comprenden, que aprecian el verdadero valor de la artesanía, del diseño exclusivo, de la oportunidad única e irrepetible. Pero, ¿qué hace a este bolso en particular tan especial? Aquí es donde debemos adentrarnos en los detalles que marcan la diferencia, los que justifican la locura colectiva. A menudo los bolsos de edición limitada no solo se distinguen por su diseño exterior, por su silueta o su color, sino también por los materiales suntuosos que se emplean en su confección, los detalles intrincados hechos a mano que hablan de horas de dedicación artesanal, y a veces incluso, por una historia o una inspiración detrás de su creación que le otorga un significado más profundo. ¿Fue un diseño inspirado en una obra de arte maestra? ¿Utilizaba cueros exóticos de la más alta calidad, o herrajes personalizados grabados con un motivo particular? ¿Tenía alguna característica innovadora, una funcionalidad oculta, algo que lo diferenciara radicalmente de todos los demás bolsos del mercado? Estas son las preguntas que alimentan la fascinación, las que transforman un objeto de moda en una pieza de coleccionista, en una leyenda. Imaginemos, para ilustrar, que este bolso está hecho de un cuero de cocodrilo de un tono profundo y vibrante, con un acabado artesanal que se nota en cada costura, cada pliegue, cada detalle. Quizás tiene un cierre magnético bañado en oro rosa, grabado con un símbolo que evoca el origen de la marca o la inspiración del diseñador. O tal vez su forma es radicalmente innovadora, desafiando las siluetas clásicas de los bolsos, creando una estructura escultural que es, en sí misma, una declaración de arte. ¿Y qué tal si la edición limitada venía acompañada de un certificado de autenticidad numerado, firmado a mano por el propio diseñador, o con un número de serie grabado discretamente en un interior de seda, que confirmaba su exclusividad y su valor como inversión? Estos pequeños detalles, que solo los conocedores aprecian realmente, son los que elevan una pieza a la categoría de legendaria, y los que de manera contundente justifican las colas interminables y la intensidad de la demanda. Además, la elección de Demet Özdemir para lucir este bolso no es un accidente de la naturaleza, no es casualidad. Ella representa una nueva generación de celebridades, figuras que no solo poseen un talento excepcional en su campo profesional, sino que también tienen un ojo crítico y agudo para la moda, un entendimiento profundo de cómo proyectar una imagen coherente y poderosa. Su estilo es una mezcla cautivadora de sofisticación atemporal, modernidad audaz y un toque de esa dulzura que la caracteriza, una combinación que la hace irresistible. Cuando ella elige una pieza, no está simplemente promocionándola, está influyendo en las tendencias, está dictando lo que será deseado en las próximas temporadas, está marcando el pulso de la moda. Su aprobación, su elección, es el sello de oro que el mundo de la moda estaba esperando, el espaldarazo que catapulta una pieza a la estratosfera del deseo. Y aquí surge otra pregunta fascinante, que nos lleva a reflexionar sobre el ecosistema de la moda de lujo, cómo se entera la gente de la existencia de estos bolsos, de estas joyas ocultas, antes de que se conviertan en objeto de deseo masivo. Las marcas de lujo, por supuesto, son maestras indiscutibles en la creación de expectación, en la orquestación de la ilusión. Lo hacen a través de campañas publicitarias sutiles pero impactantes, de eventos privados exclusivos para un selecto grupo de invitados, y por supuesto, a través de colaboraciones estratégicas con celebridades y personalidades influyentes, figuras que poseen la capacidad de amplificar el mensaje y generar un efecto dominó. Es un juego de seducción constante donde se cultiva el misterio, se alimenta el deseo y se construye la anticipación mucho antes de que la codiciada pieza esté siquiera disponible para el público general. Demet Özdemir, con su alcance global, su popularidad masiva y su impecable sentido del estilo, es el vehículo perfecto, la plataforma ideal para amplificar ese mensaje de exclusividad y generar esa urgencia colectiva que lleva a la formación de esas legendarias colas.
Pensemos en la comunidad de amantes de la moda, un universo paralelo vibrante y conectado. Existen foros especializados, grupos en redes sociales dedicados a compartir cada novedad, cada rumor, y un sinfín de publicaciones digitales e impresas dedicadas a seguir cada movimiento de las marcas de lujo y de las celebridades que las representan. Cuando una pieza de este calibre aparece, cuando una celebridad de la talla de Demet Özdemir la luce, la noticia se propaga como la pólvora, se convierte en el tema de conversación dominante. Los fashion insiders, los coleccionistas empedernidos, los seguidores fervientes de Demet Özdemir y los aspirantes a la exclusividad se movilizan al instante. La caza comienza y en el caso de este bolso en particular, parece que fue una caza digna de una verdadera odisea, una expedición en busca de un tesoro inigualable. La historia de Demet Özdemir y este bolso de edición limitada es mucho más que una simple anécdota de moda, mucho más que un titular llamativo. Es un reflejo profundo de cómo la exclusividad cuidadosamente construida, la poderosa influencia de las celebridades en la cultura contemporánea y la psicología ancestral del deseo se combinan para crear fenómenos culturales de masas. Es la demostración contundente de que en un mundo donde todo parece accesible al instante, donde la inmediatez es la norma, hay un valor inmenso, casi sagrado, en aquello que es raro, en aquello que es especial, en aquello que requiere un esfuerzo adicional, un sacrificio para ser poseído. Y para aquellos que quizás no tuvieron la fortuna de obtener el bolso, o que simplemente admiran la pieza desde la distancia, desde la pantalla de su dispositivo, esta historia nos deja una lección importante y enriquecedora: la moda, en su esencia más pura, es también sobre la narración. Cada pieza de diseño, y especialmente una de edición limitada, lleva consigo una historia intrínseca. La historia de su creación, del ingenio del diseñador, de la habilidad de los artesanos. La historia de su influencia, de cómo se posiciona en el panorama de la moda. Y ahora la historia de cómo Demet Özdemir, con su presencia magnética, la convirtió en un objeto de deseo global, y cómo la gente, impulsada por ese deseo, se formó en fila para tener un pedacito de esa magia, de esa exclusividad tangible. Así que, en resumen, hemos explorado en profundidad cómo Demet Özdemir, con su innegable estilo, su carisma cautivador y su impecable elección de moda, se convirtió en el epicentro de la atención mediática y del deseo colectivo gracias a un bolso de edición limitada. Hemos diseccionado la psicología detrás de la escasez, analizado cómo las marcas de lujo orquestan la creación de deseo, y hemos comprendido la poderosa influencia que ejercen las celebridades en las tendencias y en las decisiones de compra en el mundo de la moda. Esta historia nos demuestra de manera contundente que un accesorio puede ser mucho más que una simple pieza funcional, puede ser un símbolo de estatus, una inversión de valor, y en este caso particular, el catalizador de una auténtica revolución fashion, un fenómeno que trasciende las pasarelas y se instala en el imaginario colectivo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante y a veces sorprendente mundo del lujo, la exclusividad y la influencia de las celebridades. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han estado alguna vez en una situación similar, esperando largamente por algo que realmente deseaban, algo que se convirtió en un objeto de anhelo? ¿Qué opinan sobre el concepto de las ediciones limitadas y la poderosa influencia de las celebridades en el mercado de la moda? ¿Creen que este tipo de fenómeno es una expresión de la cultura actual? Déjenme todos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias y las historias únicas que comparten conmigo y con nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si han encontrado valor en esta exploración del mundo de la moda, y si quieren seguir descubriendo más sobre las historias detrás de las tendencias, los diseñadores visionarios y el impacto cultural de la moda, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también aman la moda, que se fascinan con el lujo y que disfrutan de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Será un placer tenerlos como parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!